Muy bien, chicos. Muy buenos días. Vamos a ver el tema de hoy y a quién vamos a conocer. Hoy vamos a conocer a David enfrenta a Goliat. ¿Han escuchado alguna vez de esta historia que se encuentra en la Biblia? Se encuentra en el Yo sí Antiguo mis, Testamento. Me comentan que sí, sí, que se han conocido, se han escuchado. Inclusive hay canciones, ¿no? Hay canciones para niños, hay canciones también para adultos al momento de alabar en las iglesias de Dios. Mencionan, ¿no? Ese personaje David que enfrenta a Goliat. Hoy día vamos a conocer a David, ¿sí? Vamos a conocer el relato de la victoria que tuvo David sobre Goliat y vamos a ver cómo esto nos enseña, ¿no? Que aquel niño, que aquel pastorcito luchó y venció con toda su fe, ¿no? Y que la victoria fue dada a él, porque a través de él fue Dios, ¿no? El que respondió fue Dios, el que estuvo allí presente porque él tenía fe en Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos remontamos a la Biblia. En 1 Samuel 17, del 1 al 2, en el versículo 1 al 2, vamos a encontrar que los filisteos juntaron sus ejércitos para ir a la guerra. Y ellos se congregaron en Soco, ¿no? Que es una parte de Judá, y allí acamparon entre Soco y Azteca. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, ¿no? Yo ya sabía que los filisteos iban a llegar, iban a buscar allí la guerra, y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Es decir, vamos a ver aquí dos bandos, ¿no? Que están preparados para enfrentarse en la guerra. Vamos a conocer aquí la ubicación geográfica de Soco y Azteca, ¿no? Allá en Judá. Podemos observar aquí en el mapa, ¿no? No es a lo que era antes, en la actualidad, ¿no? Ustedes saben que han habido guerras, han habido recortes también por allí de los países, pero aquí está cómo era en ese entonces, ¿no? Allá en Judá. Entonces, ¿quién era Goliat? Una gran pregunta, ¿no? Pues Goliat era un filisteo que tenía gran tamaño, era muy alto Goliat. Y él era un guerrero, estaba preparado ya para la guerra, era fuerte, practicaba, ¿no? Para la lucha. ¿Cuál era el tamaño de Goliat? Tenía 6 codos y un palmo, según lo dice la Biblia, que es 2,90 m, imagínense, casi 3 metros, era tremendo hombre. un Así era gigante. Goliat, un gigante, no era muy grande. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 17, versículo 4. Mira, aquí la Biblia inclusive nos relata, ¿no? Cómo era el tamaño de Goliat. Era muy grande, era gigante. Entonces, vamos a ver qué ropa usaba Goliat. Nosotros sabemos que él era un guerrero, ¿no? Entonces, si él era un guerrero, pues va a traer un casco de bronce en su cabeza, va a llevar también una cota, ¿no? Y una malla, y era el peso de la cota, ¿no? De lo que él se cubría, de 5,000 ciclos de bronce, lo que es actualmente 57 kilogramos. Imagínense, su armadura, parte de su armadura, pesaba 57 kilogramos. Ahora imagínense el peso que él podría soportar, que él podría cargar, ¿no? Sobre él, sobre sus piernas, él traía grebas de bronce, también protegía sus piernas, y la jabalina de bronce entre sus hombros, una jabalina, así una lanza, es lo que él llevaba. ¿Y cuáles eran las armas que utilizaba Goliat para la guerra? Pues él utilizaba el asta de su lanza, que era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, que actualmente es el peso de 6 kilos 800, no imagínense, en su lanza solamente. E iba su escudero delante de él, ¿no? Iba una persona que lo protegía inclusive, pero él era grandote, ¿no? Esa persona que lo protegía, me imagino que también habrá tenido un gran tamaño para poder cuidarlo, para poder protegerlo. Vamos a ver aquí un acróstico de Goliat. Goliat era un gigante osado, lleno del mal, ¿no? Tenía mucha ira en su corazón. Era irreverente, era ambicioso y era tentador. Aquí podemos ver una imagen de Goliat, ¿no? Podemos observar aquí cómo era su armadura. Miren, iba completamente cubierto, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Y vemos aquí la comparación de él con otra persona, ¿no? Que esa otra persona más pequeñita inclusive, porque él era muy grande, mira, casi 3 metros. Y el acróstico de David. Como podemos ver aquí, David, ¿qué cosa era, chicos? Según la imagen que vemos.
Un pastor. Un pastor. Un pastor. Era un pastorcito de ovejas, no era un guerrero. Acróstico para David, él era digno del amor de Dios, él era amoroso con sus hermanos, porque tenía muchos hermanos, él era valiente, era inteligente y era dadivoso, ¿no? Lo poquito que él tenía, él lo daba. Y él era muy responsable también con sus ovejitas, porque él era un pastor muy amoroso. ¿Qué hace el filisteo? Cuando hablamos de filisteo hablamos de Goliat. Frente al pueblo de Dios, pues él los va a desafiar, él los va a retar y los ofende, ¿no? Constantemente, los minimiza aquí, ¿no? Al pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacía David. ¿Cuáles eran los deberes de David como buen hijo? Pues él se repartía su destino como uno de los varios pajes de armas de Saúl. Y él cuidaba a las ovejitas de su padre allá en Belén. Él era un hijo muy obediente, ¿sí? Y él se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Mira, él aquí vamos a ver la imagen, ¿no? De que él está cuidando aquí sus ovejitas, ¿no? Él era muy obediente. Su papá le encargó, ¿no? El cuidado de las ovejitas. Aquí, pero ¿qué es lo que pasó? Isaí, él era su papá, Isaí, ¿sí? Pero el pastorcito David era muy joven. Entre todos sus hermanos, él era el menor, ¿sí? Así que Isaí no pensó en mandar a su hijo al ejército, pues no, su hijo menor, el más amoroso, el más tranquilo, el obediente, no, ni loco, no lo mandaría al ejército. Así que él no lo llegó a enviar en esa situación, ¿no? En esa guerra. Pero ustedes saben que Dios es muy sabio y que Él va a ordenar, ¿no? Él va a mover allí las piezas para que las acciones se den, ¿no? Y para que puedan servir a su designio. Es por eso que David llegó al campamento israelita para llevar un presente, ¿no? Al jefe de los 1000, que eran el ejército israelita, y recabar noticias acerca del estado físico de sus 3 hermanos mayores. Sus hermanos eran Eliab, Abinadab y Samá, ¿no? Y luego ver cómo estaban sus hermanos y luego regresar a su casa. ¿Sabes qué, papá? Se encuentran muy bien, están comiendo y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a Isaí en una pequeña imagen que le dice, ¿no? Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Es decir, ¿cómo llegó David allá al campo de batalla? Pues por orden, ¿no? De su papito Isaí, que le dijo, anda, toma, lleva esta encomienda a tus hermanos allá en el campo de batalla y fíjate cómo están, si están bien, si están mal. Y David inclusive fue cargando sus ovejitas. Él no descuidó en ningún momento a sus ovejas, ya que era un pastor muy responsable. Y cuando cargando sus ovejas y cargando la encomienda, se fue allá al campo de batalla para ver cómo se encontraban sus hermanos. Entonces, el filisteo cuando desafía al pueblo de Dios, nuevamente, porque era constante estos desafíos que él realizaba, David lo escuchó. David escuchó cómo Goliat menospreciaba a este ejército, ¿no? De Israel, cómo insultaba también a estas personas que David conocía, que los consideraba como amigos, ¿no? Es por ello que David se incomodó mucho por estas ofensas hechas a los escuadrones, ¿no? Este ejército de Dios viviente, por el pueblo de Israel, ¿no? Entonces aquí es cuando David tomó una decisión muy trascendental, que hasta el día de hoy, mira, lo estamos recordando, y es así como él arriesga su propia vida, ¿no? Es decir, no. Voy a dejar mis ovejas, ya mis hermanos ya tomaron su encomienda, no. No puede ser posible que este hombre tan grandote, no, venga acá a insultar, a ofender al pueblo de Dios, no. Yo tengo que hacer algo, dijo David. Entonces, vamos a observar aquí, chicos, que algunas de las cosas que nos pueden detener a tomar una buena decisión, muchas veces, comparando la vida, ¿no? Y la decisión que tuvo David con nosotros, es el miedo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo y no nos atrevemos a poder realizar algo que tanto queremos con nuestro corazón. La inseguridad, ¿no? El no estar seguros de poder realizarlo, la inseguridad de, y si no me sale bien, si lo hago mal, si fallo, ¿no? Y la falta de fe también, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado la canción Si tuviera fe como un grito de mostaza, ¿no? El grito de mostaza es muy pequeñito. Y en la canción nos dice, ¿no? Si tuviera fe como un grito de mostaza, movería montañas inclusive, ¿no? Solamente con un poquito de fe, ¿no? Entonces, estas cositas son a veces las que nos detienen, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en esto de pandemia, hay muchas personas que han empezado a emprender.
diversos negocios, ¿no? Y han empezado desde cero. ¿Ustedes creen que esas personas no se han topado con el miedo, con la inseguridad y con la falta de fe? Claro que se han topado con ello, ¿no? Pero han sabido superarlo. Y ahora estamos viendo emprendedores que ya sus marcas están haciendo conocidas, están saliendo inclusive en el programa del Canal 4, ¿no? Emprendedores que tal vez ustedes o sus padres se comunican con ellos para acceder a algunos de sus servicios o productos, ¿no? Siempre va a haber, chicos, el miedo, la inseguridad y la falta de fe, pero depende mucho de nosotros en cómo hacerle frente a esto. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles fueron los obstáculos que encontró nuestro amigo David antes de pelear con Goliat? Pues sus propios hermanos, ¿no? Sus hermanos se molestaron, imagínense, ¿no? Ustedes que tengan un hermano menor que quiera sacar cara por ustedes y que se vaya a enfrentar a una persona mucho mayor, mucho más alta, pues usted le diría, estás loco, estás loca, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? No puedes hacer eso, tú eres un simple pastor, no eres un guerrero. Y también la ropa, ¿no? Recordemos que David era un pastor. Hemos visto la imagen anterior, él tenía con una túnica, ¿no? Pero la túnica ustedes saben que es de tela o de algodón. Entonces no era la apropiada para poder ir a la guerra, para poder combatir. Así que David dijo, yo no puedo andar con esto. Y echó de sí aquellas cosas, es decir, cuando le prestaron la armadura, él se quitó la armadura porque pesaba. Hemos visto, ¿no? La armadura de Goliat, que pesaba casi 57 kilos, pues la de del pueblo de Israel también pesaba. Claro que no tanto porque era menos sofisticada, pero David no podía con esa armadura, así que se la quitó y se quedó solamente con su túnica de tela, ¿no? Para poder pelear allí contra Goliat. Entonces, David le ruega a Saúl, a su hermano, que le permita pelear contra el filisteo. Pues le dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo, es lo que dice. Anteriormente, vamos a ver que David, por proteger a su rebaño, para proteger a sus ovejitas, él tuvo también ciertas dificultades, como fue un león y un oso. Pero ¿qué pasó aquí con David? Él no tuvo miedo, no le faltó la fe y no fue inseguro, chicos, los 3 puntos que hemos visto anteriormente, ¿no? Era al contrario. Él cuando dijo, él también me librará de la mano de ese filisteo, es decir, que tuvo su fe en Dios. Aquí podemos ver que él tenía mucha fe, que él estaba muy seguro y que no tenía miedo. Y él ya se daba por ganador porque tenía a Dios de su parte, no tenía a Dios de su lado. Entonces él rechazó usar la armadura que le ofrece Saúl, ¿no? Dice, no, yo no puedo con esto. Y aquí lo vemos como él va a enfrentarse a Goliat, no solamente con su túnica, con sus bolsitas que él cargaba, ¿no? La comidita allí de su rebaño, con unas sandalias, inclusive, miren, ni siquiera tenía botas, ¿no? Y no tenía cubierta lo que eran las piernas o los brazos, no tenía ningún escudo, nada. Solamente tenía una especie de onda que podemos observar aquí en su mano derecha. Cuando él va a enfrentarse contra Goliat, antes de ir hacia él, recoge algunas piedrecitas, unas piedritas de un lago que estaba allí cerca. Es por ello que él tenía allí su onda, y en su onda puso las piedritas, ¿no? Para poder atacar con ello, contra aquella arma, ¿no? Tan simple, ¿no? Una onda a comparación de la lanza tan grande y pesada que tenía Goliat. Entonces Dios otorgó la victoria a David. Aquí vemos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso lo vamos a encontrar en Salmos 121, del 1 al 2. Salmos es un libro muy bonito, chicos. Vamos a encontrar muchas oraciones, muchas alabanzas en el libro de Salmos, ¿sí? Entonces Dios le otorgó la victoria a David. Aquí podemos ver a David victorioso sobre el gran gigante, ¿no? De casi 3 metros, que es Goliat. ¿Cómo le ganó? ¿Cómo le ganó? Vamos a ver por qué y cómo. David, armado solamente de su confianza en Dios, armado de la fe y de piedritas, ¿no? De piedritas lisas, de aquel arroyo, ¿no? De un arroyo y de una onda que él tenía, David mató a Goliat, ¿no? En las canciones, en las películas que hemos visto, él agarra su onda, pone las piedritas ahí
y una piedrita le cae aquí entre los ojos, ¿no? Aquí en el medio, a Goliat. Es así como lo derriba y el gran gigante cae. David es así como mata a Goliat y le corta, ¿no?, la cabeza a Goliat como trofeo, ¿no? Y para que sea señal de triunfo allá a Jerusalén. Es decir, él le cortó la cabeza y con la cabeza de Goliat, él se dirigió a Jerusalén como muestra de victoria, como muestra de que pudo ganar, de que tuvo confianza también en Dios, y para que estos filisteos les quede claro, ¿no? De que ya tengo la cabeza de Goliat, su mejor guerrero, pues ya no tienen ustedes por qué hacernos la guerra, ya no tienen por qué molestar, ¿no? Es por ello que David le corta la cabeza a Goliat, después que lo vence, ¿no? Después que lo vence. Ajá. Entonces David va a traer su cabeza, bueno, de Goliat, trae estas pruebas en sus manos, ¿no? La cabeza del filisteo, la cabeza de Goliat. Y él era un hombre de casi 3 metros, ¿no? Su cabeza también habrá sido más grande, ¿no? Más grande que la cabeza de nosotros. Imagínense un hombre de 3 metros, pues, sería cabezón, ¿no? Una cabeza grande. Y pesada también, sobre todo. Entonces vamos a ver aquí el aprendizaje que nos deja esta historia de David y de Goliat. El primer punto es, cuando tengamos miedo, chicos, tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Pongamos toda nuestra confianza en Dios, tengamos fe también en Él, que Él va a poder librarnos de las batallas que estamos nosotros luchando, ¿no? Las batallas que estamos luchando ahora nosotros en la actualidad es esta enfermedad, ¿no? Que nos ha tocado a todos. Si tal vez no ha tocado a un familiar nuestro, pues nos hemos enterado de algún vecino, de algún amigo, de algún familiar, de un amigo cercano a nosotros, que ha contraído la enfermedad y que lastimosamente ha fallecido, ¿no? Estamos viendo que se va mucha gente joven inclusive, ¿no? Así que esa es una de las grandes batallas que estamos librando en la actualidad. También es el desempleo, ¿no? Hay mucha gente que está quedando sin trabajo. Estaba viendo en la mañana que están invadiendo el Morro Solar, no sé si han visto las noticias, ¿no? Hay gente que también no puede tener alimentos, ¿no? No hay trabajo, pues no hay platita, pues, ¿no? Para tener el alimento en casa. Estamos teniendo muchas dificultades, chicos, pero debemos de poner nuestra confianza en Dios de que todo va a salir bien, ¿no? Pero también tenemos que tener nosotros presente que no solamente confiando en Dios voy a poder conseguir trabajo, voy a poder llevar alimentos a mi mesa, ¿no? Sino también debemos de actuar, ¿ya, chicos? Encomendarnos a Dios y actuar. Si tal vez no tenemos trabajo, pues ir mandando mi currículum, ¿no? Así a todos lados para que me puedan llamar y orar, ¿no? Orar, por favor, Dios, mira, estoy quemando mi currículum aquí, allá, por favor, quiero una respuesta favorable, ¿no? Para que Dios nos dé allí el empujoncito, para que salgamos de aquella situación. 2, cuando nadie confía en ti, espera en Dios y Él te ayudará, ¿no? Hay muchas personas que no confían en nosotros, tal vez en nuestros padres, nuestros amigos. Nosotros como personas tenemos sueños, tenemos metas que queremos alcanzar, pero cuando las comunicamos tal vez a personas o familiares, no confían, ¿no? Ay, no, estás soñando, no vas a lograr eso. Ay, no te pases, ¿no? Muchas veces hemos escuchado aquellas palabras, pero solamente tenemos que esperar, chicos, trabajar fuerte en ello, que Dios nos va a ayudar. 3, cuando pienses que no hay oportunidad y creas que todo está perdido, pues pídele a Dios, ¿no? Ora a Dios, arrodíllate, ¿no? Ante Él en un momento de privacidad, en un momento tranquilo, y exponle, ¿no? ¿Cuál es tu malestar? ¿Qué te tiene tan preocupado? Para que Él te pueda escuchar y pueda interceder, ¿no? Puede interceder para que aquel malestar que tú tienes o aquella preocupación se pueda ir, se pueda disipar. Chicos, ese es el aprendizaje que nos deja esta historia, ¿no? De David contra un Goliat. Entonces, el texto para memorizar es: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y a el pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mí
los perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación, ¿no? Ese es el Salmo de David. Esto es lo que David dijo, ¿no? Minutos antes de que se pueda enfrentar aquí a este gran gigante que es Goliat. El texto para memorizar que lo encontramos en Salmos 35, versículos del 1 al 3. Ajá. Muchas gracias, chicos, por haberme acompañado en esta clase y pues que Dios los bendiga grandemente. Ajá.